Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Efesios. Efesios capítulo 4. Versos 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pueden sentarse. Amén. Así como hablamos ¿qué día fue? ¿El viernes? De la carne y el espíritu. Sí, amén. Hoy vamos a hablar de también dos aspectos fundamentales en el cristiano y que determina verdaderamente quién es en Cristo Jesús. Son dos aspectos que debemos saber. Dice Pablo aquí que ya no seamos niños fluctuantes. Se supone, ¿verdad?, que llega uno a Cristo y va uno creciendo. No te quedas enano. No te vas a quedar del tamaño de un bebé de 2 meses para siempre. Bueno, hay muchas personas que llegan a Cristo y se quedan así. ¿Eso es bueno? No, porque nunca llegan al conocimiento, nunca llegan a la fe, nunca llegan a la madurez y nunca van a llegar a la estatura de Jesucristo. No van a poder conocer las verdades que trae la Biblia. Y dice que van a ser llevados, ¿verdad?, como por vientos de doctrinas, engañados fácilmente por la falta de madurez. Hermanos, la fe y la madurez cristiana son dos conceptos que están interrelacionados entre sí y que reflejan el crecimiento espiritual y la transformación en Cristo Jesús. Dice la Biblia que tenemos que ser transformados. Nuestra mente tiene que ser transformada. Nuestro corazón, hermanos, tiene que albergar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, la madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo, es lo que dice la Biblia, ¿o no? Dice Jesús: sigan mis pisadas. Dice Jesús: aprendan de mí. Y hermanos, y dice a Pablo que tenemos que llegar a la estatura de Él. Amén. Con las virtudes, dice, de aquel que nos llamó. Amén. Entonces la Biblia, por donde sea que le busques en el Nuevo Testamento, habla eso acerca de como lo que debemos ser en Cristo Jesús. Hermanos, ¿y qué requiere? ¿Qué requiere esto? Requiere un ordenamiento radical de nuestras prioridades. Tenemos que de una vez empezar a hacerlo. Decir radicalmente: ya no más como era antes, y lo voy a hacer para poder crecer, para poder tener más fe, para poder ser más maduro. Tengo que comenzar. Dice allá
en Job capítulo 8 verso 5 dice, bueno, si tu principio fue pequeño, ya comenzaste, si tu principio fue pequeño, dice el Señor, yo lo voy a hacer grande en sobremanera. Quiere decir que si tú te pones en la voluntad de Dios, hacer lo que Dios te dice, Dios te va a llevar a algo grande. Amén. Es lo que dice la Biblia, como dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay verdades, hermanos, tremendas en la Biblia que muchos ignoran. Hace rato estamos platicando de algunos aspectos teológicos de la Biblia y muchos ignoran esas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Entonces tenemos que hacer un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Tenemos que cambiar de complacernos a nosotros mismos y comenzar a agradar a Dios con nuestra vida. La clave de la madurez, hermanos, es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Bueno, tú tienes que ver qué cosas te acercan a Dios o qué cosas dice Dios que tienes que hacer y tienes que hacerlas. ¿Amén? Y estas prácticas son conocidas como disciplinas espirituales. Son disciplinas espirituales. ¿Amén? ¿Y qué es lo que incluye? Estas disciplinas incluyen lectura de Biblia, estudio de Biblia, incluyen oración, aspectos espirituales que necesitamos nosotros abordar en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien llega y te dice, hermano, ayúdame a que alguien se endemonió por ahí y hay que sacarle el demonio, ¿y qué vas a hacer tú? O si viene alguien, te dice, alguien está enfermo, usted tiene que ir a orar por él. Pero va a decir, no puedo, le voy a hablar al pastor. Pero te están diciendo a ti. Nos cubrimos con la sangre del Señor Jesucristo, con el yelmo de la salvación y con el Espíritu Santo antes de ir. Pero las armas espirituales que habla Efesios es una forma de vida. Si tú eres injusto con alguien, no traes la coraza de justicia. Si tú mentiste, no traes el cinturón de la verdad. Si tú no predicas la palabra a los demás, no traes el calzado presto del evangelio. ¿Sí? Si tu fe no es muy grande, o se puede decir que tienes problemas con la fe, entonces el escudo de la fe no lo traes. Y si no sabes la palabra, entonces no traes la espada del Espíritu Santo. Entonces lo que me estás hablando es acerca de una forma de vida en Cristo Jesús para poder tener esa armadura. Y uno de los aspectos, por ejemplo, dice Jesucristo, y este género solamente sale con ayuno y oración. Pero si tú no estás preparado, viene un problema. Tenemos que estar preparados. Nuestra vida tiene que estar preparada para Cristo. Nos preparamos para el mundo, ¿verdad? Ya estamos pensando, por ejemplo, qué vamos a hacer mañana en el trabajo. Ya hasta tenemos un plan de trabajo y todo eso. Pero para Dios no está nuestra vida preparada para Dios. Y tenemos que estar más preparados para Dios que para el mundo. Amén. ¿Sí me puedo explicar? Sí, amén. Entonces, estas prácticas, ¿verdad?, son disciplinas, dice, espirituales. Para poder servir a Dios y para poder ministrar, necesitamos, hermanos, estas disciplinas espirituales. Entonces, si no estamos listos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo se burla. Se burla. Y a veces hasta lo adrede, busca situaciones así para que nosotros seamos avergonzados. Entonces necesitamos nosotros caminar, ¿sí?, en la madurez, en la fe, en el poder de Dios. Y Dios lo va a dar, hermanos, Dios lo otorga, pero depende de nosotros. ¿Sí? La madurez espiritual, hermanos, no es un destino, es un camino continuo que refleja nuestra transformación en Cristo.
¿sí? Para los seguidores de Jesús, hermanos, la verdadera fe no solo implica creer que Jesús existe como el Hijo de Dios. El diablo también cree en que Jesús es el Hijo de Dios y tiembla, pero no obedece la palabra. Entonces no es garantía. Muchas veces muchos saben la palabra pero no lo obedecen. Entonces la garantía de vida es que tú obedezcas. Cuando tú obedeces, bueno, entonces ahí viene y comienza el crecimiento espiritual. Amén. Entonces, hermanos, también no solamente significa, ¿verdad?, creer que Jesús es Hijo de Dios, sino también comprometer nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios. La verdadera fe, hermanos, es compromiso. La verdadera fe es determinación. Esto significa, hermanos, que cuando algo sale mal, una persona con una fe verdadera no se desanima. Se desaniman los que no tienen una fe verdadera, que dicen, ya, voy a tirar la toalla, ya no me importa lo demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O tienes fe o no tienes fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Él, dice en Hebreos 11:6, ¿verdad?, tiene que creer que existe y que premia a los que le buscan. Amén. Entonces, una persona con una verdadera fe no se desanima, sino que se refugia en las promesas de Dios, se refugia en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Te va a ayudar a levantarte, porque dice que le envió su palabra. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere hacer en la vida del ser humano. Si no podemos estudiar todas las miles de promesas que hay, entonces nuestra mentalidad va a cambiar acerca de nuestra fe, de todo lo que Dios te promete. Ahora, ¿las promesas de Dios son garantía? Sí, porque Dios no es mentiroso. Es más garantía la palabra de Dios que un cheque en blanco. Dios nunca va a ser infiel a su palabra. Dios es fiel y cumple. Esas promesas son para nosotros. Refugiarnos en la palabra de Dios, seguir adelante a través del poder de Dios. No es en mis fuerzas, sino en la fuerza de Dios. No es en la capacidad de Dios. Y la Biblia nos enseña que los creyentes en Cristo deben de tener fe y no creer solamente con su mente, sino con su corazón, llevando a cabo cada parte de su vida a través de la fe. Por eso dice el Salmo 34, el justo, dice, vivirá por la fe. Y ahí mismo dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice?, lo librará el Señor. Clama al justo, dice, y Dios lo oye. Esa es la fe. Amén. Imagínate la fe de Job. Dios mío, eso es poder. La fe de Abraham. Cualquiera de nosotros dudaría de hacer lo que ellos hicieron, pero ellos eran personas íntegras. Nosotros tenemos que llegar a ese tipo de fe. La fe verdadera es un estilo de vida. Una persona que tiene verdadera fe cree en Dios y toma la palabra de Dios como su autoridad final y alaba a Dios en la espera antes de cosechar el resultado. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchos cristianos, cuando piensan en fe verdadera, se imaginan a alguien dando todo lo que tiene a los pobres, o convirtiéndose en un misionero, o aquellos que oran por los enfermos y sanan. Sí, efectivamente, esa es una fe verdadera, sí, pero implica algo más. Porque esas personas que hicieron eso, o que hacen eso, están hablando de que esas personas están disciplinados,
¿sí? Y que son personas comprometidas, personas que están sirviendo y que Dios les ha dado esa facultad para hacerlo. Es un estilo de vida. ¿Cuándo se imaginaba Pablo que iba a orar por alguien que estaba muerto y que iba a resucitar? Cuando él andaba persiguiendo a los cristianos nunca se imaginó eso. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro personal con Jesús, creyó y creció. Y llegó a esa madurez. ¿Por qué? Porque él tenía comunicación con Dios. El Espíritu Santo, hermanos. Tenía esa coinonía con el Espíritu Santo. ¿Y quién te revela la palabra? El Espíritu Santo. Sí, amén. Él es el que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Entonces, hermanos, la verdad es que la fe verdadera significa responsabilidad, compromiso, lealtad a Dios, disciplina. Tenemos que, a la fe, dice Pedro, añadirle virtud. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice Pedro eso? La virtud es el esfuerzo, las ganas, el yo sí puedo, eso es lo que significa la virtud. Aunque me digan que no, yo sí puedo y voy. Entonces, muchas personas tienen pereza espiritual, ¿sí? Que nunca avanzan, al contrario, retroceden, van de reversa. Entonces, con Dios tenemos que ir siempre adelante, un paso adelante, con fe y confianza. Esa es la fe verdadera. Es simple y es práctica. La fe verdadera. Amén. Lamentablemente la mayoría de los creyentes no logran ver el poder de la fe en sus vidas cotidianas, porque no invierten su tiempo en hacer crecer su fe, porque hacen de otras cosas su prioridad, en vez de priorizar a Dios a través de la oración, de la alabanza, de meditar en su palabra. La fe verdadera no se fija en lo que otras personas piensen de ella o de él. El temor a no agradar a Dios es más grande que lo que cualquier otra persona pueda pensar de ti. Personas que van a hablar de ti, a dudar de ti, inclusive te van a mentir sobre ti. Pero lo que te debe importar es lo que Dios piense de ti. Amén. Amén. La persona con una fe verdadera ha formado una relación tan íntima con Dios que no quiere desagradarle. Y cuida y cultiva esa relación porque sabe que el mejor lugar del mundo es estar en la presencia de Dios y se convierte en su estilo de vida. Amén. Ahora yo voy a hablarles acerca de la madurez cristiana. La madurez cristiana, hermanos, requiere un reordenamiento, sí, como decía, de nuestras prioridades, de complacernos a nosotros para agradar a nosotros mismos. Nosotros necesitamos agradar a Dios, aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la coherencia, la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. ¿Amén? Dice en Gálatas 5:16, dice que debemos andar, dice, en el Espíritu, ¿no dice eso? Entonces la palabra griega usada aquí para andar significa en realidad caminar con un propósito a la vista. Pablo nos dice una vez más, dice, debemos caminar por el Espíritu, y tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez, un día a la vez. Así tiene que ser nuestra vida, un día a la vez. Así como si Cristo hubiera muerto ayer y viniera ahora, así tiene que ser nuestra vida. Así tenemos que estar esperando al Señor. Cada día estar hermanos, buscando ese aprender, ese caminar, bajo la instrucción del Espíritu Santo.
ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es cuando caminamos bajo el control del Espíritu. Y en la medida que te sujetes más y más al control del Espíritu Santo, entonces vas a ver el aumento en el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23, como ya lo habíamos analizado el viernes. Y esto es característico de la madurez espiritual. Cuando llegamos a ser cristianos, hermanos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Dice Pedro, allá en 2 de Pedro 1:3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que ya somos partícipes de las cosas celestiales, ya somos partícipes. Pero ¿cómo las vas a poder tomar si a ti no te interesan? Dios ya te las dio, son tuyas. Pero si a ti no te interesan, ¿cómo las vas a tomar? ¿O cómo las vas a conocer? Nunca vas a conocer, ¿sí? Si tú no te interesa. Hermanos, solo Dios es nuestro recurso. Y todo el crecimiento viene por gracia a través de Él. Pero somos responsables de escoger obedecer. Y Pedro nuevamente nos ayuda en esa área. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, dice, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Son 7 características, amén, que enumera Pedro, que tú debes de buscar, que debes de tener. Pero si no las buscas, no vas a llegar ni siquiera a la fe. Si ya el Señor ya puso la fe. Si estás aquí es porque te llamó la atención la palabra, amén, y porque creíste en la palabra. Bueno, añádele eso, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Dice que la verdadera fe viene a través de la palabra, ¿o no dice así? Sí, amén. Y cuando la pones en práctica, entonces estamos hablando de crecimiento. Y Dios le da el Espíritu Santo a los que obedecen la palabra. Por eso dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y mi Padre te amará, y vendremos y haremos morada contigo. Entonces, cuando tú comienzas a obedecer, viene Dios. Amén. Y comienza a darte crecimiento. Te da las virtudes, te da dones, te da sabiduría, te da conocimiento. Pero si a ti no te interesa, siempre vas a ser enano espiritual, ¿o no? Hay muchos enanos espirituales en la iglesia. Nunca crecerán porque no les interesa. Y dice Pedro: si estas cosas, las que acabo de enumerar, las 7 características, dice, están en ustedes y abundan, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8. Amén. Muchos están ociosos en la obra del Señor, ¿no? Hay mucho trabajo en la obra, hermanos. Mucho trabajo. Pero ¿quiénes lo toman? Y mejor me quedo callado, porque voy a lastimar sus susceptibilidades. La esencia de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Amén. La madurez de un cristiano no se mide de acuerdo a cuántos años tenga de ser cristiano o cuánto tiempo tenga de ser miembro de una iglesia. Hay personas que tienen 30 o 40 años en la iglesia y no se saben ni un versículo. O van a la iglesia y están durmiendo.
La palabra nomás les pasa de largo, nunca la asimilan en el corazón y en sus mentes. ¿O no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso dice la Biblia que la iglesia, dice el Señor que la iglesia duerme. Hay pereza espiritual. Aviva, dice, ese fuego que hay en ti. Dios ya hizo la obra. ¿O qué quieres que haga más Cristo? Él ya lo hizo todo por ti. Depende de ti lo demás. ¿O no? O también quieres que venga y te ponga fe ahí en tu cabeza y en tu corazón y ahí te... No, hermano. Es tu voluntad. Dios no quiere títeres ni robots. Dios quiere personas que lo busquen en verdad, que lo amen de verdad, que quieran la eternidad. Hay personas que no les importa la eternidad con Dios. De verdad no entiendo. Salieron de una religión y se metieron a otra. Dios no es eso. Dios es algo más grande. Entonces, hermanos, dice que conforme sea su crecimiento espiritual, va a ser debido a su responder a la palabra de Dios. Su madurez será directamente afectada de acuerdo a su relación con Dios y la Biblia. Esa es la manera en que vas a poder crecer. Es como una planta sin agua y sin abono, se va a secar. Dice, hermanos, que el verdadero conocimiento, el alimento sólido que Dios tiene en la palabra, las personas que no crecen espiritualmente no la pueden, ¿cómo se dice? Tener o saborear, comer. El alimento sólido solamente para quién es, para los maduros. Dice, a ver, lean Hebreos 5:14. ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiere decir que va a haber verdades bíblicas que tú nunca vas a poder entender. Hay muchos que me preguntan, pastor, ¿será pecado esto? Hermanos, esas cosas ya no se deben de preguntar. Tú ya debes de saber qué es pecado y qué no es pecado, qué es bueno y qué es malo. Está como aquel que dice, ay, si tenía yo mucha sed y oré por una cerveza, que Dios bendijera la cerveza para tomármela. Oye, ay, Dios mío. Está como si alguien me dijera, oré con la pistola para pegarle un tiro a otro. No, hermanos. Tenemos que ser maduros. Dice que tenemos que crecer, tenemos que ser firmes y constantes. No puedes tú, hay muchos que ahí, no quiero decir en qué iglesia, pero van un día y a los 3 meses les vuelvo a ver la cara, o a veces hasta medio año. ¿Cuándo van a poder crecer? ¿Cómo está la fe de ellos? Y tienen muchos problemas. Siempre están en problemas. ¿Qué puedo decir? Primera de Corintios 15:58. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que debemos estar firmes en la fe, ¿verdad? Y tenemos que ser constantes, creciendo. ¿Dónde? En el mundo. En la obra, dice, del Señor. ¿Cuántos están creciendo en la obra del Señor? Eso es madurez espiritual.
Un cristiano maduro es aquel que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no, lo que edifica y lo que no. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Las personas maduras, ¿cómo tienen sus sentidos? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Hebreos 5:14. Sí, 5:14. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos del Ahí está. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Quiere decir que tus sentidos están ejercitados entre el bien y el mal. Amén. Tú lo sabes. Me estaba preguntando, oye hermano, ¿y si tomo o si me echo una copita y si me echo una cerveza, ¿es pecado? Le digo, bueno, el pecado en sí es cuando tú dañas a los demás, cuando ofendes a Dios. Si tú crees que no ofendes a Dios con una cerveza, pero yo lo que te digo es que mejor no te la tomes, porque Dios está en contra del mosto. Amén. Dice que a los que les encanta el mosto, pues están fuera de la obediencia a Dios. Entonces yo como Pablo, ¿qué dijo Pablo? 1 Corintios 10:23. Ahí, y cuando alguien me dice eso, mejor yo aplico ese versículo. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice Pablo ahí más adelante, ¿verdad? Si por causa de comer o beber uno de mis hermanos pequeños se pierde, mejor ni como ni bebo. Así que es que no. Amén. Si me invitan, digo no. Y me han puesto las cervezas así, mejor las hago a un lado. No, te dije que no, y es no. Aunque te ofendes. Es más duro ofender a Dios que ofender a alguien que te está incitando un vicio. ¿O no? Imagínate si alguien que acaba de salir de un vicio y viene a la iglesia y por ahí me ve con una cervecita. ¡Ay, yo vi al pastor, mira! Si él puede, yo también. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí o no? El pastor lo hace. Por eso dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si por causa de comer o beber uno de mis hermanos pequeños se pierde, mejor ni como ni bebo. ¿No? Así es que es no. Cristianos inmaduros, ¿verdad? Seguidos toman decisiones basadas en sus emociones o según el consejo de necios. Hay mucho necio que te va a aconsejar y que te va a decir esto no es así. Sus mentes están cauterizadas por la maldad. ¿Y qué te van a decir? Te van a aconsejar que tu relación con Dios no es correcta. Esas personas están aconsejadas por el enemigo. Sus mentes están cauterizadas por el enemigo. Y muchas veces el cristiano inmaduro, ¿qué es lo que va a hacer? Oírlos. Y eso tú lo escuchas en tu mente y eso lo atesoras en tu corazón y comienza la duda. Entonces y empiezas a cavilar en tu mente. Pero si tú conoces la palabra, tú vas a hacer caso más a la palabra que a oír necios. Yo todos los días escucho necios. ¿Y sabe qué? No más muevo la cabeza de pobrecito. Porque son dignos de misericordia. Entonces, el consejo de necios o el sistema de valores del mundo, ¿sí? Muchos dicen, ay, ¿qué tiene de malo esto? Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal, por falta de madurez. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir acerca de nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual? La fe auténtica no permanece pasiva.
se manifiesta a través de acciones concretas. ¿Qué dice el apóstol Santiago en su epístola allá en el capítulo 2, verso 26? Santiago 2:26, ¿qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí está. Tú me dices que tienes fe. ¿Qué haces en la obra? ¿Le sirves al Señor? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Eres influencia para la grey? ¿A cuántos has traído a Cristo? Sí, hay muchas preguntas ahí acerca de tu fe. Así dice que la fe sin acción, la fe sin obras, es una fe muerta. ¿Para qué sirve una fe muerta? Y para ti te sirve. ¿O no? Amén. Entonces, la fe genuina se traduce, hermanos, en servir a Dios. Se traduce en amor al prójimo, en servir a los demás, justicia social, en una vida coherente con los principios cristianos. Es una fe que se compromete con el mundo y busca hacer la diferencia y va a reflejar el amor de Dios en cada acción. La fe cristiana no se queda en la teoría, sino que se vive en la práctica. Y si a alguien le cuesta venir a la iglesia, si a alguien le cuesta estudiar la palabra, si a alguien le cuesta buscar a Dios en oración, ¿creen ustedes que su fe es correcta? No. Tienen problemas. La manifestación del poder de Dios se manifiesta cuando dejamos de hacer lo que nos place y cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera que yo haga, eso voy a hacer. Esa es la verdadera fe y ese es el crecimiento. De ahí viene el crecimiento. El crecimiento te lo va a dar Dios cuando tú comiences a hacer su voluntad. Amén. Amén. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Según Hebreos, hermanos, el estancamiento espiritual, escuchen bien, ocurre cuando los creyentes no progresan en su fe a pesar de haber recibido conocimiento básico sobre la verdad en Cristo. Se caracterizan por ser duros de oído, lo que se refiere a su incapacidad para comprender y para obedecer la palabra de Dios. Un problema serio que impide el crecimiento espiritual es la audición embotada. ¿Sí? Haz de cuenta que si tuvieras toneladas de cerilla ahí en el oído. ¿Sí? Y este no es un problema de falta de conocimiento o de capacidad intelectual, sino es un problema de pereza espiritual. Los creyentes han dejado de escuchar activamente la palabra de Dios y de obedecerla. Y Pablo compara a los creyentes de esa manera con bebés, dice, que todavía necesitan leche espiritual. Dice, deberían ser maestros y todavía son bebés. ¿Sí? Sin embargo, dice, deberían estar listos para alimentos sólidos, para enseñanzas más profundas y desafiantes. Y su falta de progreso se debe a su audición embotada, que les impide recibir el sustento que necesitan para crecer. Aparentemente oyen la palabra, pero su mente y su corazón están en otra cosa. O a lo mejor sí la oyen, pero son tan rebeldes que no quieren obedecer. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con la salvación que Cristo te ofrece? ¿De verdad te importa la vida eterna? ¿O verdaderamente crees en Cristo Jesús? ¿O qué? ¿O quién eres? Esa es la pregunta. Cristo está pronto a venir. Necesitamos, hermanos, aplicarnos verdaderamente. Dios te dio la oportunidad. Hoy amaneciste, abriste los ojos
Es una oportunidad que Dios te dio Amén. hoy de cambiar. Dice la Biblia que Él renueva sus misericordias cada mañana. ¿Por qué crees que lo hace? Es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Así que cuando abras los ojos en la mañana y dile al Señor gracias, porque hoy me estás dando una nueva oportunidad de aumentar mi fe y de poder crecer espiritualmente, Amén. de poder servirte, de poder amarte, que tú seas mi prioridad, Señor. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. ¿Me ayudas, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Hay una palabra muy fuerte, la palabra de Dios, que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te lo honrará Cristo. Gracias. Una palabra muy fuerte, pero para crecer, Señor, para seguir creciendo en sabiduría, yo le pido, Señor, que bendiga a cada uno de ellos, Padre Santo. Denos, Señor, esa capacidad para poder entender y poder escudriñar su palabra, Padre de la gloria, para poder discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Padre, sabemos que su venida está cerca, Señor. Sabemos que usted pronto vendrá por su iglesia, Padre, y no queremos quedarnos, Señor. Ayúdenos a entender. Ayúdenos, Padre Celestial, con su Espíritu Santo, Señor, a darnos ese entendimiento para cada uno de nosotros y poder crecer en sabiduría. Gracias, Señor, en esta hora. Yo le pido por cada uno de mis hermanos. Bendígales grandemente, Señor. A ellos, a sus familiares, Señor, allá a sus hogares, donde quiera que se encuentren. Sea con cada uno de ellos, Señor, grandemente, Padre, librándolos de toda acechanza del enemigo en cada momento de sus vidas. Padre, yo le pido por el pastor de este lugar, Señor. Bendígale grandemente, Señor, y llénelo de sabiduría, llénelo de su gracia, para que el Señor nos dé cada vez más de su palabra. Necesitamos crecer, necesitamos el alimento sólido, Señor, para nuestras vidas, para poder, Señor, seguir creciendo en sabiduría y ya salir, Señor, de ese alimento suave, Padre mío. Gracias le damos en esta hora. Yo le pido, Señor, también en esta hora por mi esposa, Señor, tenga misericordia de ella, Padre. Quite todo espíritu de enfermedad de su cuerpo, Señor. Quite ese espíritu, Padre Celestial, de alergia que ella tiene, Señor. Ella quiere servirle, Padre. No permita, Señor, que el enemigo ponga trampas en sus vidas. No permita que el enemigo, Señor, ponga problemas en su corazón, Señor. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la ayude, Señor, ponga su mano poderosa ahí donde ella está. Donde ella se quedó ahí, Señor, en la casa, Padre. Usted conoce el corazón de cada uno, Padre de la gloria. Gracias, Señor. No queremos, Padre Celestial, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre de la gloria, para que en aquel día no haya excusa ni pretexto, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias en esta hora, Señor. Yo le pido que sea con cada uno de mis hermanos, Señor, allá en sus hogares, quite todo tropiezo sus caminos, Padre. Sea con cada uno de ellos en sus hogares. Y así, Padre Celestial, le pedimos que nos despida, Señor, no de su presencia, sino de este lugar solamente. Y su ángel acampe en derredor de cada uno de mis hermanos. Bendiga a cada uno, Señor, en sus hogares, sus trabajos. Dele, Señor, el alimento espiritual. Deles el alimento, Padre Celestial, para sus vidas. Padre Santo, abra la ventana a los cielos y derrame su presencia, su bendición, Señor, en cada uno de ellos. Gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios los bendiga a todos, hermanos.